Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de descubrimientos y emociones. Hoy nos adentramos en un misterio que ha cautivado la imaginación de muchos, un enigma envuelto en las intrincadas calles de Belgrado, una historia que parece sacada de las páginas de una novela de espías de intriga o un drama histórico de resonancia profunda. Vamos a desentrañar la identidad de la misteriosa mujer de Belgrado. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos guardaba en su corazón y en su mente? Prepárense porque lo que estamos a punto de descubrir, o al menos explorar en su enigma, podría cambiar nuestra percepción de ciertos eventos históricos, arrojar luz sobre las complejidades de la guerra y el papel fundamental que a menudo ha sido relegado a la penumbra. Y antes de sumergirnos en las profundidades de esta fascinante historia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic en ese botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios, relatos históricos y exploraciones de enigmas que el mundo aún guarda. La historia de la misteriosa mujer de Belgrado se remonta a los turbulentos y sombríos años de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de inmensa tensión, conflicto a escala global y transformaciones radicales en Europa. En medio de esta atmósfera cargada de sospecha, temor y una lucha constante por la supervivencia, una figura femenina comenzó a emerger, envuelta en un aura de misterio, especulación y leyendas que aún hoy perduran. No era una figura pública en el sentido tradicional de la época, no lideraba ejércitos ni tomaba decisiones políticas de alto nivel que quedaran registradas en los anales de la historia. Sin embargo, su influencia, su presencia sutil pero innegable, y el impacto de sus acciones, aunque poco documentadas, eran palpables en los círculos que se movía. Se movía con una discreción casi sobrenatural entre las sombras, una observadora silenciosa pero extraordinariamente perspicaz, que recopilaba información valiosa, tejía intrincadas redes de contactos estratégicos y, según algunos relatos fragmentarios, jugaba un papel crucial, aunque secreto, en los eventos que se desarrollaban a su alrededor, eventos que marcarían el curso de la guerra y la vida de innumerables personas. Lo que hace a esta mujer tan enigmática, y lo que ha alimentado el debate durante décadas, es precisamente la palpable falta de información concreta y verificada sobre su persona. Su identidad ha sido objeto de un sinfín de teorías y especulaciones, cada una más intrigante que la anterior. Algunos la describen con admiración y respeto como una espía de alto calibre, una profesional del espionaje, reclutada por uno de los bandos en conflicto, capaz de infiltrarse en los círculos de poder más restringidos y obtener información confidencial de vital importancia. Otros sugieren con igual convicción que era una figura clave en la resistencia, una organizadora secreta, una mente maestra que ayudaba a planificar operaciones de sabotaje, a guiar a personas en peligro hacia la seguridad, o a coordinar acciones de sabotaje y resistencia. Y luego están aquellos que la ven, quizás de una manera más poética y simbólica, como un faro, un símbolo perdurable de la resiliencia, la fortaleza y la determinación inquebrantable de las mujeres en tiempos de guerra. Mujeres que, a pesar de no tener roles visibles o de poder reconocido, ejercían una influencia silenciosa pero determinante, un poder que moldeaba el mundo a su alrededor desde la discreción y la sagacidad. Imaginen la escena: Belgrado, una ciudad que cambió de manos varias veces durante la guerra, un hervidero de actividad clandestina, de susurros al oído, de miradas furtivas y de una tensión palpable en el ambiente. En este escenario de constante cambio y peligro latente, nuestra misteriosa dama se movía con una aparente discreción que rozaba la invisibilidad. Se dice que poseía una inteligencia excepcional, una capacidad innata para leer las situaciones más complejas y descifrar las intenciones ocultas de las personas con una precisión asombrosa. No buscaba el reconocimiento público ni los laureles de la fama, sino la eficacia, la consecución de sus objetivos con la mayor sutileza posible. Sus acciones, aunque poco documentadas en archivos oficiales, se rumoreaba que tenían un impacto significativo y duradero en los acontecimientos de la guerra. ¿Sería capaz de prever movimientos del enemigo con una antelación crucial? ¿Podría haber advertido de atentados inminentes, salvando así innumerables vidas? ¿Habría facilitado la fuga de personas perseguidas por su raza, sus creencias o su papel en la resistencia? Las preguntas se agolpan en la mente y las respuestas, lamentablemente, siguen siendo esquivas, perdidas en el laberinto de la historia. Una de las teorías más persistentes y cautivadoras la vincula directamente con el mundo del espionaje internacional, un reino de engaño, riesgo y alta política.
Se especula que pudo haber sido una agente doble o incluso triple, trabajando para distintas potencias o facciones en conflicto, jugando un juego peligroso en el que el más mínimo error, la más mínima vacilación, podía ser fatal e irreversible. Se habla de su asombrosa habilidad para adoptar diferentes identidades con una naturalidad desconcertante, de su maestría en el arte del disfraz, la decepción y la manipulación psicológica. ¿Cómo habría logrado mantener su cobertura durante tanto tiempo en un entorno de constante vigilancia y paranoia? ¿Qué tipo de entrenamiento especializado habría recibido para dominar tales habilidades? Estas preguntas nos transportan directamente a la atmósfera de un thriller de espionaje, pero la historia, a menudo, tiene la asombrosa capacidad de superar incluso a la ficción más elaborada. Los testimonios de quienes, según los relatos, la habrían conocido, aunque fragmentarios, a menudo recogidos mucho tiempo después de los hechos, cuando la memoria podía estar teñida por el paso del tiempo o por la propia leyenda, pintan un retrato complejo y fascinante. Algunos la recuerdan como una mujer de una elegancia innata, de un porte distinguido y una presencia imponente, con una mirada profunda y penetrante que parecía escudriñar el alma. Otros la describen como una figura más humilde, casi anónima, pero con una determinación férrea brillando en sus ojos, una fuerza interior que la impulsaba a actuar. Lo que parece ser un consenso general, una nota común en todos estos fragmentos de recuerdos, es su inteligencia excepcional y su discreción absoluta. No era alguien que buscara el protagonismo o la admiración pública, prefería operar desde las sombras, logrando sus objetivos con una sutileza que rozaba la perfección artística. Se dice que utilizaba su profundo conocimiento de la ciudad, sus callejones laberínticos, sus cafés ocultos y sus rutas menos transitadas, como parte integral de su arsenal operativo. Podría haber sido una mensajera incansable, transportando información vital de un punto neurálgico a otro, o quizás una organizadora de reuniones clandestinas, uniendo a personas con intereses comunes y objetivos compartidos que, de otra manera, nunca se habrían encontrado. Su red de contactos se extendería, según las leyendas, a través de diferentes estratos de la sociedad belgradense, desde oficiales del ejército y miembros de la burocracia hasta ciudadanos comunes, trabajadores y resistentes, todos, de alguna manera, cautivados por su aura enigmática, su aparente misión secreta o la confianza que inspiraba. Una parte significativa de la leyenda también la relaciona con la vibrante vida cultural y social de Belgrado en aquella época, una ciudad que, a pesar de la guerra, mantenía ciertos círculos de interacción y tertulia. Se sugiere que bajo su fachada de aparente tranquilidad y su integración en estos ambientes, estaba observando atentamente, escuchando con agudeza, recopilando datos valiosos de las conversaciones que se producían en los salones de la élite, en los cafés de moda frecuentados por artistas e intelectuales, o incluso en los bulliciosos mercados populares donde el pulso de la ciudad latía con fuerza. Su capacidad para mezclarse con diferentes grupos sociales, para ganarse la confianza de las personas y para obtener información de manera indirecta, habría sido una de sus mayores fortalezas, un talento excepcional que pocos poseían. Sin embargo, la ausencia casi total de pruebas documentales concretas es precisamente lo que mantiene viva y vibrante la intriga que rodea a esta figura. ¿Por qué no hay registros oficiales de sus actividades, si es que tuvo alguna relevancia militar o política? ¿Fue deliberadamente borrada de la historia por las fuerzas que operaba, o simplemente su trabajo era tan secreto y de tan alto nivel que nunca dejó huellas evidentes en los archivos públicos? Quizás se trata de un caso paradigmático en el que la discreción fue tan absoluta, tan perfecta, que se convirtió en su propio manto de invisibilidad. A veces los héroes o los personajes clave que marcan el curso de los acontecimientos son aquellos que actúan sin dejar rastro, cuyo mayor logro es precisamente que su intervención pase desapercibida para el gran público, permitiéndoles operar con mayor libertad y eficacia. Una de las teorías más interesantes y reconfortantes sugiere que la misteriosa mujer de Belgrado podría haber sido una figura clave en la protección de tesoros artísticos o culturales durante el fragor de la guerra. En tiempos de conflicto bélico, la preservación del patrimonio artístico e histórico se convierte en una misión vital y desesperada. Es plausible que individuos valientes, discretos y con un profundo amor por el arte se dedicaran a salvaguardar estas valiosas obras de la destrucción indiscriminada, el saqueo o el expolio por parte de las fuerzas ocupantes. Podría haber sido ella una de esas guardianas silenciosas. ¿Una protectora anónima del legado cultural de su país? Esta idea añade una dimensión de heroísmo y sacrificio a su ya misteriosa figura. Otra línea de especulación, que se adentra en las profundidades del espionaje internacional, la conecta directamente con la inteligencia aliada o soviética.
En un contexto geopolítico tan complejo y volátil como el de la Segunda Guerra Mundial, es natural pensar que las grandes potencias buscaban activamente información valiosa en todas las ciudades ocupadas o en zonas de conflicto estratégico. Belgrado, con su posición geográfica privilegiada y su importancia como centro de comunicaciones y transporte, habría sido un punto neurálgico para las operaciones de inteligencia de todas las facciones. Pudo ser ella un agente enviado para recabar información crucial sobre los movimientos y planes de las fuerzas del eje, o para facilitar el paso seguro de aliados y desertores. Su habilidad para moverse en diferentes círculos y su aparente acceso a información privilegiada la convierten en una candidata ideal para este tipo de operaciones. La figura de la mujer en los relatos históricos a lo largo de los siglos a menudo ha sido relegada a un segundo plano, subestimada en su capacidad de influencia y de acción en los grandes acontecimientos. Sin embargo, la historia nos ha demostrado repetidamente, a través de innumerables ejemplos, que las mujeres han desempeñado roles cruciales, a menudo invisibles pero absolutamente esenciales, en la configuración de eventos importantes y en la supervivencia de comunidades enteras. La misteriosa mujer de Belgrado, sea quien sea, encarna esa fuerza latente, esa capacidad de acción, de ingenio y de impacto que trasciende las convenciones sociales y las limitaciones impuestas por su tiempo. La especulación sobre su identidad también ha llevado a la creación de leyendas urbanas y a la asociación de su figura con personalidades históricas reales, a veces con poca base fáctica. Algunos la han vinculado con espías famosos de la época, otros con miembros de la realeza o de la aristocracia que por diversas circunstancias se vieron envueltos en la guerra de maneras inesperadas. Sin embargo, hasta la fecha ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera concluyente por pruebas documentales irrefutables, lo que alimenta aún más el misterio. Es posible e incluso probable que la misteriosa mujer de Belgrado nunca sea completamente desvelada. Quizás su legado reside precisamente en ese aura de misterio que la rodea, en la intriga que ha generado y en las preguntas que aún nos hacemos décadas después de que su tiempo pasara. Es un recordatorio poderoso y conmovedor de que la historia está repleta de historias no contadas, de personajes cuyas contribuciones, aunque significativas y determinantes, han quedado ocultas a los ojos de la posteridad, perdidas en el velo del tiempo. Podríamos pensar en ella como la encarnación de la resistencia silenciosa, de la inteligencia que opera más allá de las medallas, los reconocimientos públicos y los elogios oficiales. Una mujer que con su valentía innata y su astucia incomparable, dejó su huella indeleble en un periodo convulso de la historia europea, a pesar de que su nombre, su rostro o su verdadera identidad permanezcan sumidos en la penumbra. Su historia nos invita a reflexionar profundamente sobre el papel fundamental, a menudo oculto, de las personas comunes, y especialmente de las mujeres, en los grandes dramas históricos que solemos asociar únicamente con figuras masculinas de gran relevancia pública. En definitiva, la misteriosa mujer de Belgrado es un enigma fascinante y perdurable. Fue una figura que, según los relatos y las leyendas que la rodean, se movió con una discreción casi fantasmal en las sombras de la Segunda Guerra Mundial, dejando tras de sí un rastro de especulaciones, de admiración y de un aura de misterio que perdura hasta nuestros días. Ya fuera una espía audaz, una agente de la resistencia intrépida, una protectora de tesoros culturales invaluables, o simplemente una observadora perspicaz y una informante crucial, su historia nos habla de la complejidad intrínseca de los eventos históricos y del papel a menudo oculto, pero esencial, de quienes los vivieron y, en secreto, los moldearon. Su verdadera identidad, su nombre y su historia completa, sigue siendo un secreto, un susurro persistente en los anales de la historia de Belgrado, un enigma que aguarda, quizás eternamente, ser resuelto. Y así llegamos al final de nuestro viaje por este intrigante misterio. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la vida y el enigma de la misteriosa mujer de Belgrado. ¿Qué opinan ustedes sobre este fascinante relato? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría haber sido esta enigmática figura? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus hipótesis y sus ideas en la sección de comentarios. Déjenos saber qué les pareció este relato y si conocen alguna otra historia fascinante, algún otro misterio histórico, que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Su participación es vital para nosotros. Si les ha gustado este vídeo y la historia que hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda enormemente a que más personas descubran estas historias y estos enigmas del pasado.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también disfrutan de los misterios históricos y las narrativas cautivadoras, para que también puedan sumergirse en este fascinante enigma. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación: suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, donde desvelaremos más misterios y exploraremos rincones olvidados de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo con más enigmas por desvelar y más historias por contar. Hasta entonces.